y uno le falló la transmisión como 1 hora al norte de aquí. Así que ellos tienen el vehículo reparándose. Tal vez no estén a tiempo como ellos querían. Así que tenemos un grupo como de 5, un líder y 4, que puede ser que necesiten hospedaje el domingo en la noche y tal vez lunes en la noche. Un equipo de Winnipeg, Canadá. Están esperando que haya alguien en la iglesia aquí o camino hacia San Cloud, o que ellos puedan dormir en el piso de la iglesia o algo así. Se llama Brandon, tiene una camiseta roja y él estará en el escritorio de información a las 6:20. Así que si usted conoce a alguien o puede ayudar para hospedar 5 hermanos del equipo de Jóvenes para Cristo en Winnipeg, sería de mucha ayuda, mucha bendición. 6:20 en el escritorio de información. Vamos a empezar esta sesión de preguntas y respuestas. Tienden a ser muy útiles. Y en este momento lo voy a pasar a mi colega y mi amigo, David Mathis. Gracias, Scott. Ustedes han escuchado de todos, excepto de Russell Moore, que está aquí a mi derecha. Él hablará esta noche. Vamos a pedirle a Russell Moore que nos abra en oración. Padre Santo, pedimos que nuestro tiempo de conversación ahora se alimente y surja del gran estímulo que tú nos has permitido participar, y pedimos que nuestra conversación corresponda a las necesidades del pueblo aquí reunido, que lo que hablemos aquí sea usado para edificación, para motivarnos en la santidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jarvis, gracias por llevarnos en esa dirección práctica con tu mensaje. Creo que sería útil si nos mantenemos ahí un rato. Así que, para llamar cosas súper prácticas, cuando uno está viviendo, buscando devocional, asuntos prácticos sobre tus devocionales, tiempo de oración que pudiera ser de motivación. Bueno, para mí depende de la persona. Para mí, yo me levanto temprano, me descuesto temprano, así que me encanta levantarme a las 5 de la mañana, tener temporadas de lectura, de meditación, y además trato de incorporar la oración, la meditación durante el día, pero quiero temprano. Pero creo que hay flexibilidad. Para algunos tal vez sé que se acuestan tarde. Otros por asunto de horario tienen flexibilidad, no sé. Por ejemplo, ¿qué cosas en cuanto a ejemplo? El principio que debemos tratar de mantener es que la batalla contra el pecado para la santidad es algo que hay que luchar en el momento con la Biblia y en el trasfondo con la Biblia. En otras palabras, diariamente, meditando en las Escrituras, es como trabajar el terreno donde las flores de la santidad van a crecer. Y si un conejo a las 3 de la tarde entra a tratar de comerse esta flor, tú lo matas. Y lo matas con un versículo que te recuerdas de la mañana. Así que ambas cosas, a veces hacemos una de las dos. Necesitamos la Biblia en el momento, cuando soy retado con la impaciencia o con el enojo, y necesito un versículo para matar ese pecado. Sí, yo lo necesito.
pero también debo estar almacenando en mi arsenal y endulzando mi amargo corazón cada mañana. Así que ambas cosas como parte del principio. Estamos buscando una situación que nos endulce, que nos fortalezca con la palabra de Dios y durante el día dagas para atacar a Satanás cuando nos esté tentando. Me recordó, para mí, en términos prácticos, teniendo un tiempo consistente de oración, pero también cuando cuando me viene la ansiedad de manera inesperada, empiezo a pelear. Y hubo una temporada en mi vida cuando habían dudas que si la soberanía de Dios valía la pena creerlo, y tenía que luchar y era de noche. Así que también las temporadas de la vida también nos llevan a luchar de una manera menos convencional. Cuando luchamos, peleamos en la pelea. Dos cosas rápidamente. Una, no ignorar esos llamados a orar. Yo soy tipo presbiteriano. A veces me llega de noche ese deseo. Yo creo que debiera ir a orar, debiera pensar. Y luego viene el pensamiento, pero ya yo lo hice en la mañana. O lo voy a hacer en la mañana. Y lo segundo, somos muy diferentes, pero lo práctico que ha ayudado en mi vida de oración, no sentarme para orar. Yo camino. En una máquina de caminar, lo cual es tedioso en una máquina, o en Michigan, bien frío, es difícil dormirse caminando. Yo quisiera poder estar tiempos de oraciones tremendos sentado, pero yo lo que consigo son tiempos de dormir. Yo camino, tú te vas 25 minutos y tienes 25 minutos regresando para orar. Tu mente vaga a veces, y aún vagando vienen grandes cosas. A caminar me ayuda. Eso también me ha ayudado, y también me ayuda personalmente para no mantener un cliché orando. Cuando uno camina, la mente el caminar me ayuda a no ser un actor orando. Pero también es importante conocerse a uno mismo y las debilidades y las tendencias. Y cuando hablando de la memorización de las Escrituras, yo tengo un amigo que puede memorizar libros de la Biblia, lo hace en tarjetas. Y yo le digo Efesios 4:3, él tiene esta mente de ingeniero, que eso es fácil para él. Yo tengo que engañarme para memorizar las Escrituras. Yo soy de una mente más como literaria. Tengo muchas memorizadas, pero no porque he hecho tarjetas, sino porque he pasado tanto tiempo en este lugar. No creo que haya un modelo y decir, ese es el modelo perfecto, sino más bien, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde soy débil? ¿Dónde soy fuerte? Y basarse en eso. Yo soy presbiteriano también, pero soy de los pocos presbiterianos no disciplinados, aunque yo sé que eso ayuda. Yo me siento en mi silla como quiera, aunque caminar ayude. ¿Cómo las Escrituras afectan mi santificación? Es como ir al gimnasio. Yo no lo noto día a día, pero con el tiempo lo hace. He tenido
tratado de levantarme temprano, pero no funciona. Pero no incluiste en tu lista algunas cosas. Cuando tu esposa te grita sobre cosas. En mi estilo de vida, si tú me sigues, como la mayoría, yo no cometo pecados obvios, yo no estoy gritándole a la gente, no estoy involucrado en pornografía. Así que es fácil para mí pasar un día sin ser traspasado por el Espíritu y moverme a la confesión. Entonces las confrontaciones de mi esposa son dulces, pero muchas veces no siempre es dulce, pero eso es lo que necesito. Esos son momentos que el Espíritu usa en mi vida de manera poderosa. Los fracasos, los sufrimientos, también las tragedias. Otra cosa tal vez. Yo encuentro que para mí las escrituras y la oración corporativa me ayuda a hacerlo con otras personas, con mi esposa, con mis hijos, con mis colegas. Eso es cuando encuentro que el Espíritu me alimenta. Le dimos un tiempo limitado a Jarvis. Habló de la palabra de Dios y predicaron a nosotros, oración ferviente y sufrimiento. Y tenemos al Dr. Moore a hablar de las dinámicas corporativas, pero habrá otros medios de gracia que ustedes mencionarían. Hubo uno sobre la cena del Señor que fue útil. ¿Cómo? Dice en nuestras liturgias de la iglesia que la cena del Señor es una fiesta de recordatorio, de comunión y de esperanza, lo cual creo que es bueno. Dios condesciende dándonos ayudas visuales. La gente dice que vivimos en una cultura visual. Eso es verdad. Y Dios lo tomó en cuenta y nos dio sacramentos, ordenanzas, como recordatorios visibles, como dice el Catecismo de Heidelberg. Tan cierto como yo puedo gustar este pan y beber de esta copa, tan cierto Cristo murió en la cruz por mí. Uno trae cargando el peso del pecado el domingo. ¿Puede Dios amarme? ¿Puede Dios perdonarme? Bueno, ¿puedo comer yo este pan? ¿Puedo beber de esta copa? Así que hay preciosos medios de gracia en la mesa del Señor que muchas veces ignoramos. Alguien tal vez ha mencionado o mencionará la inspiración de la santidad de otras personas. Yo pienso en biografías y la historia como medio de gracia. Para mí, pocas cosas fuera de la Biblia me inspiran a hacer algo que no soy, tanto como las biografías de personas que en todo su pecado han conquistado ciertos pecados o debilidades y han glorificado a Cristo más a causa de ello. Así que yo soy motivado. Soy motivado a leer historia y los himnos. Yo encuentro que el poder de himnos y de canciones no viene en el momento cuando lo estoy cantando, sino después, cuando se manifiestan de una manera de mucha convicción. Hace una semana estaba manejando, teniendo un momento difícil, con autocompasión, ansiedad, y tenía mi iPod en música aleatoria y de repente un himno de mi tradición, tal como soy, que había escuchado 50 estrofas cada domingo, pero me traspasó, porque yo no lo creo ahora mismo, que yo estoy aquí delante de ti tal como soy. Me llevó a ese punto de arrepentimiento, inconvicción, y no estoy seguro si simplemente pensarlo me hubiese llevado al punto que me llevó el himno, el recordar este himno.
Hay himnos que se quedan en nuestra memoria, en nuestras almas, que nos ayudan. John nos dio varias categorías de disciplina: alimentarnos y en el momento de la tentación. En el almuerzo mencionábamos a Santiago 1. Voy a mencionar algunos de los versículos de Santiago 1. Que nadie diga cuando es tentado que es tentado de Dios, porque no puede ser tentado y Él no tienta a nadie, sino que cada quien es tentado por su propio deseo. Y el deseo da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado engendra la muerte. Entonces, en el momento de la tentación, como hablábamos en el almuerzo, y el tipo de consejo que ustedes dan, bueno, yo creo que Satanás trabaja de dos maneras. Primero, en engaño. Alguien está siendo engañado y piensa: yo no creo que esto va a tener consecuencias, yo no voy a morir, o yo soy especial. La ley de Dios no se aplica a mí en este caso. Entonces son engañados y no ven lo que está sucediendo hasta que es muy tarde. O acusación. Esa manera como el diablo nos acusa a causa del pecado. Así que cualquiera de esas dos áreas llevan a ese mismo lugar. Así que el punto de la tentación, en el momento de la tentación, primero es uno no darse cuenta de las tinieblas alrededor. La Biblia nos advierte de que hay poderes cósmicos. Hay que estar consciente de mi propia debilidad, pero también hay que estar consciente de la posibilidad del desespero. Satanás nos puede hacer mucho daño con sus acusaciones. Cuando yo digo: bueno, yo no tengo poder sobre esto, yo no puedo cambiar. Una vez alguien vino donde mí y me dijo: yo no puedo ser cristiano porque todo el tiempo estoy luchando, todo el tiempo. Y yo le dije: yo también. No, tú no entiendes. Sino que siempre estoy con una guerra dentro de mí. Yo le dije: yo también. No, tú no entiendes. Déjame decirte, esto es lo que quiere decir. Si tú puedes probarme hoy que los huesos de Cristo están en una tumba, hoy día yo me voy a emborrachar y voy a caer en todo pecado. Y yo le dije: yo también. Es más, la Biblia dice que eso es lo que debiéramos hacer si Cristo no es resucitado. Pero tú crees que los huesos de Cristo están en el Medio Oriente. No. Por eso estoy constantemente en esta lucha. Y yo le dije: John, lo que tú estás viviendo es la vida normal cristiana. No era John Piper. Lo que estás viviendo es la vida cristiana normal. Él asumía que todo el mundo está viviendo esta vida de tranquilidad, cantándose himnos todo el tiempo. Y él sabía el tipo de lucha que tenía. Eso es evidencia de la obra del Espíritu. Él no podía ver la diferencia entre tentación y pecado. Y Dios promete, por medio del Evangelio y del Espíritu, el poder para escapar del pecado. Él nunca promete escapar de tentación. Así que si no vemos la tentación como algo que debemos tomar la cruz y luchar, entonces no vamos a estar armados para resistir. Quiero preguntar si alguna vez cantas el himno Firme Seguridad. Yo me tropiezo. Yo puedo pensar cuando yo pueda cantar ese himno con sinceridad, pero su misión perfecta, todo está tranquilo. Yo y mi Salvador estoy tranquilo. Y mi respuesta es: hay momentos así, creo. ¿Tú estás de acuerdo? Yo creo que esos momentos son pequeños y breves
y que la vida cristiana es una batalla principalmente, porque siempre está la presencia del pecado y siempre la presencia del mundo y la carne y el diablo que debo mortificar. Así que si alguien está esperando una vida de tranquilidad, la paz no quiere decir tranquilidad. El Dios de paz aplastará a Satanás. Así que si tú estás esperando esa esa ausencia de autocrucifixión, y queremos que sea así, pero no es así. Muchas personas piensan, y esto principalmente por la manera como hemos dado testimonios en nuestras iglesias y conferencias, queremos motivar a las personas. Entonces le decimos al adicto, hay esperanza para ti. ¿Y qué le decimos? Traemos un adicto, un exadicto, y decimos, yo antes amaba la heroína, luego conocí a Jesús, ahora yo estoy libre de eso, ni siquiera he pensado en la heroína, y creemos que eso va a ser un estímulo. El problema, el que está sentado ahí, dice, yo he estado siguiendo a Cristo por 15 años y toda mañana me levanto y tengo que luchar contra esta tendencia, y cree que eso es un signo de falta de piedad, sino que es una señal de piedad. Los que están tranquilos y marchando sin pensamiento de nada internamente, yo creo que Hebreos 12 nos dice que son los que están solos. El diablo no los molesta, están camino a la destrucción, no están siendo disciplinados por el Espíritu. Así que mientras tú cantes esa segunda estrofa en un sentido escatológico, tengo este descanso, tengo esta paz, esta tranquilidad en Cristo a la diestra del Padre, pero no lo traduzco a mi propia versión del Evangelio de la Prosperidad, como que yo vivo en una ausencia de conflictos. Creo que lo podemos cantar con integridad. Como ustedes dicen tanto, quiero decir algunos comentarios. Tú estás hablando de tentación y lo primero que hablas es de Satanás. Debemos pensar así. Y entonces tú vienes con esta canción, que yo sepa, conocemos sus artimañas. ¿Y cuál es la manera de batallar contra Satanás? Humillándonos bajo la mano del Señor. Y si un resumen de cómo batallar, Dios, tú eres santo, someternos al Señor. Y eso como que resume tanto de la batalla. Así que están diciendo muchísimas cosas importantes y luego nos recuerda que somos perfeccionistas en nuestro corazón. Esa es nuestra teología. Pecamos y somos perfectos. Estamos caminando santificación progresiva. El pecado no nos suelta de repente. Pasamos de un afecto al pecado a una aflicción con el pecado. Muchas cosas dichas ahí. Voy a dar la frase de J.C. Ryle. El cristiano tiene dos marcas, su paz interna y su guerra interna. Y ambas cosas son verdad. Como citábamos de la pantalla de 1 de Juan, sus mandamientos no son gravosos. Y todos los cristianos dicen, ¿qué? Pero no lo son. Y el yugo es fácil y la carga ligera. Y así es la vida cristiana, como todas esas cosas encajan. Me encantan lo que dice sobre la tentación. Yo creo que muchos cristianos, inconscientes de la tentación, caen en pecado. Si tú no estás consciente del pecado, no es que tú no estás siendo tentado, es que tú estás pecando y tú no te estás dando ni cuenta. Pero hay otros que tienen una culpa falsa, estoy sucio, hay una parte de mí, Satanás atacándome, me está haciendo sentir como que yo quiero hacer estas cosas que sé que no debo hacer, asumiendo que el rey David no estaba subiendo al techo porque él sabía, él fue al techo, ve a Betsabé, algo hace clic y viene la tentación. Hay un momento, tal vez un segundo para David,
no es pecado, pero está muy cerca de pecado y se convierte en pecado. Hay esos momentos todo el tiempo en nuestras vidas y debemos apartarnos de ellos, huir de ellos, y no hemos pecado. Y yo creo que debieras compartir el 1 Corintios 10, el escape de la tentación, porque eso fue muy hito. 1 Corintios 10 dice que ninguna tentación viene. Noten como el verso que ninguna tentación nos ha dado, sino que nos ha dado un escape para perseverar. Si uno ha escapado, uno no está perseverando. Entonces, o sea que el escape es el poder para perseverar. No es que la tentación se desaparece. Estoy resistiendo, me siento presionado, pero no soy aplastado. No voy a ceder. Y ese es el escape. Dios da ese escape para resistir. Otro comentario. Sus mandamientos no son gravosos. Con eso en mente, una de las cosas que pudiéramos agregar a nuestra lucha con la tentación, esta es nuestra meta. Nuestra meta, una de las cosas más humanas que podemos hacer es experimentar la tentación palpable. La experimentamos físicamente y decir no de tal manera que es doloroso. Esa es nuestra aspiración. Pero con relación al comentario, y vamos a amarlo, porque fuimos creados para hacer eso. Vamos a amar esa batalla. Esa es la manera como podemos invitar a personas a la batalla. No es una carga, es un deleite, porque tú vas a saber lo que es ser humano. Vamos a seguir con eso. ¿Cuál es el rol o no el rol de los mandamientos en la santificación y la obediencia? El rol de los mandamientos. Bueno, el rol es decirte lo que tú debes hacer. Eso lo resume. Díganos lo que tú quieres que digamos. ¿Quieres hablar del tercer uso de la ley? El debate y la discusión allí. Yo creo en el tercer uso de la ley. Los teólogos hablan de la ley usadas en diferentes maneras. Una manera, yo siempre me olvido el 1 y el 2. Primero, como para frenar la maldad. Estos mandamientos con gracia común tienden a frenar todo lo que uno quisiera hacer. Segundo, los mandamientos vienen y nos acusan. Muestran mi pecado. Yo no amo a mi prójimo como a mí mismo. Yo necesito un Salvador. Muestra tu necesidad del Salvador. Tú corres a Cristo. Y luego, el tercer uso, el cual está en ciertas confesiones históricas reformadas y luteranas, es que la ley también se nos da como la regla de nuestra justicia. Y hay muchas capas difíciles teológicas. Primero, ¿qué significa la ley? El Torah, el pacto mosaico, los mandatos. ¿Y qué queremos decir como instrumento de santificación? Bueno, la ley no nos da poder para obedecer, pero sí nos da un plano, muestra el camino, cómo debemos vivir. En 1 Corintios 9, Pablo dice, no estoy bajo la ley, pero sí estoy bajo la ley de Cristo. Y está diciendo en un sentido, el pacto mosaico no es mi pacto, pero no quiero eliminar los mandamientos. Estoy bajo la ley de Cristo. Y él quiere presentarlo. Así que cuando llega a Romanos 13, él dice, el amor está cumpliendo estos mandamientos.
y menciona el decálogo o la mitad del decálogo y se cumple en el amor. Así que si alguien quiere saber qué significa amar al prójimo, vea a los mandamientos, y si tú quieres obedecer los mandamientos, tú tienes que hablar de amar a tu prójimo. No son intercambiables, pero hay que hablar de ambas cosas si se va a hablar de una de ellas en una manera bíblica, y eso es el corazón del tercer uso de la ley. Así que los mandatos, el Nuevo Testamento está lleno, Dios los da, simplemente debemos obedecerlo como uno que espera vivir todo lo que somos en Cristo y no como uno que quiere probar o ganar algún tipo de estatus en Cristo. Así que la ley lleva al Evangelio, pero también el Evangelio lleva a la ley, porque en el Éxodo Él los liberó de Egipto. Él no le dijo, obedezcan y los liberaré. No, Él los liberó y luego les dio la ley. Y el rol de la lucha. Algunos quieren leer textos que nos mandan a luchar, a reducirlo como creer en cada circunstancia. ¿Cómo tratan con eso? Yo creo que Kevin en su mensaje lo mencionó muy bien, que hay una tendencia y un peligro porque tendemos como cristianos a movernos entre los extremos, a reaccionar la última cosa mala que yo encontré. Así que los que crecieron en iglesias donde el evangelio eran para los incrédulos y para los demás estaban viviendo según reglas o principios o como se presentara en la iglesia, tienden a querer apartarse de eso y decir, tenemos el evangelio, somos recibidos en Cristo, somos aceptos en Cristo, creemos el evangelio, y todo lo demás casi viene de manera reflexiva. Y uno tiene la tendencia a no querer hablar de agradar a Dios o los mandatos de Dios. Y los hijos de ellos reaccionan a ello y dicen, no, necesitamos santidad, necesitamos reglas y regulaciones. Sino que se tiene ambas cosas. Un evangelio que nos libera, nos dice quiénes somos en Cristo, qué se ha hecho por nosotros, pero esa gracia que nos ha liberado para vivir una vida en Cristo, definida por la palabra de Cristo, por lo que nos dice que debemos hacer. Así que creemos, y debido a lo que creemos, somos obedientes. Al libro de Pastor Piper, Future Grace, una de las cosas más útiles que debido a que creemos al Dios que nos ha hablado sobre cómo ser liberados de la condenación y cómo ser aceptos. También creemos cuando nos dice que es lo mejor para nosotros y moviéndonos hacia el futuro por delante. Paul parece usar el lenguaje de batallar en Filipenses 2, obrar vuestra salvación, pelear, porque Dios ya ha obrado en nosotros. Así que parece ser consistente que la obra de Dios en nosotros es el fundamento para nosotros luchar. Pensando recientemente sobre esto, para mí ha sido útil notar que la frase por fe es lo que define el verbo vivir. Por ejemplo, dice vivo por fe, así que el vivir y la fe no es lo mismo. Si la Biblia dice esforzaos para entrar por la puerta estrecha, no significa simplemente querer más fuerte, porque la fe es más bien el instrumento para lo que lo otro, vivir o andar, se hace. O sea que andar no es lo mismo que creer, vivir no es lo mismo que creer. Andamos por fe, creemos por fe.
sino más bien que tiene que ver cómo la voluntad no solamente es afectada por lo que yo creo. Por ejemplo, tú decidiste que el mandato visitar a en la prisión o recibir a un refugiado en tu hogar implica que tu cuerpo debe actuar, las piernas tienen que moverse, tienes que levantarte, abrir la puerta, ir en el carro. Todo esto son acciones físicas que no tienen significado moral, pero está siendo llamado a ir a un lugar a hacer algo. La pregunta no es meramente creer. Yo debo hacerlo por fe. Por eso escribí el libro. ¿Qué significa abrir la puerta por fe, manejar el carro por fe, ir a una prisión, visitar a un enfermo por fe? Pero tu voluntad también está diciéndole a tus músculos que hagan algo. Y tú tienes que hacerlas. Y eso requiere un esfuerzo que puede ser doloroso. Es difícil negarte una tarde cómoda y entonces ir al hospital. Por ejemplo, mi caso, se despierta, suena la alarma. Suena la alarma. Y yo estoy absolutamente muerto, cansado. Mi mente y cuerpo me argumentan por qué es mejor seguir durmiendo que leer la Biblia. ¿Y qué uno hace en ese momento? Por fe te levantas. Eso, creer la promesa que es más bienaventurado estar con mi Biblia que en la cama. Habiéndolo creído, entonces ¿qué? El creerlo te va a sacar de la cama, pero no hasta que tú le digas a tus piernas, muévete, piernas, muévete ahora. Háganlo. Al final, ese es el punto, cuando uno se levanta en la cama. Luego de uno creer, tu voluntad le dice a tu cuerpo que haga cosas o que no las haga. Y por eso es que yo pienso que es simplista decir que esa batalla solo se lucha en términos de creer más la promesa y el evangelio. Hay que creer la promesa, convencerte a ti mismo que es más bienaventurado. Eso produce la motivación, pero luego tu voluntad te dice no o sí. Y tú le dices sí. Es interesante. Trátalo en alguna ocasión. ¿Cómo eso funciona? Tú te sientes y tú te hablas a ti mismo y ves tus músculos obedeciendo. Yo le puedo decir, eso es interesante que yo puedo hacer. Sube, mano. Eso es tremendo. Sube, mano. Y me obedece, mira. Es fenomenal y yo no lo puedo hacer. Si levantarme de la cama sería tan interesante, yo tampoco tendría una televisión como tú. No necesitas una. Yo estoy pensando dos cosas en términos teológicos sobre luchar. Yo hablo sobre eso, pero también en términos personal, ¿qué sucede en mi vida? Yo no me levanto fácil. Saca la pierna de la cama. Solamente como el 25% de las veces gano. Así que yo aprecio a aquellos de ustedes que tienen la habilidad de sacar esas piernas de la cama. Para mí, ¿qué es? Luchar. Yo creo que esto es consistente con lo que dice. Luchar para mí es: abre tus ojos. Tú no estás viendo quién eres, que tú no eres tuyo, que fuiste comprado con precio. ¿Quién es tu Dios? Abre tus ojos. No seas ciego y sordo. Ese paso para mí es esencial. Y luego entonces me levanto fácil. No te levantas fácil. Es un paso esencial, absolutamente esencial. Porque creemos las promesas viendo. La lucha por ver es el paso esencial. Si no, la obediencia es legalismo. Si tú nada más le hablas a tus piernas. Pero si luego de haber visto
yo encuentro todavía que es difícil. Tú lo acabas de decir, es doloroso. La autonegación es dolorosa. Los mandamientos no son gravosos, pero hay un elemento gravoso, pero tú te has predicado, va a ser mejor. Tú lo has aprendido. En media hora en la palabra te va a ser mejor padre, mejor pastor, vas a dar gracias al final del día. Ahora mismo tú no quieres, pero va a ser lo mejor para ti. Tu cuerpo dice que no, pero por eso es que no estoy de acuerdo con que es fácil. Creo que ninguno de nosotros está en el peligro de trabajar demasiado. No podría sonar teológicamente correcto. Podríamos estar en el peligro de hacerlo sin fe, legalismo, o no trabajar en todas las cosas que debiéramos estar trabajando. Por ejemplo, aquel es un trabajólico. Bueno, más o menos. Pero si tú quieres decir que es un trabajólico porque él está en la oficina todo el tiempo y no viene a la casa y él está en la televisión, en la computadora, es un trabajólico. Realmente es perezoso en otras áreas. Él no está trabajando en todas las cosas. No es que Dios dice, no hay que trabajar fuerte en muchas cosas, no. Sino que uno puede estar trabajando en otras cosas. Aún descansar es trabajoso. La disciplina, la rutina, el ritmo de la vida para descansar puede ser difícil. Así que cualquiera que tenga la idea que parte de mi vida cristiana va a ser luchando y esfuerzo y otra parte no, yo creo que no tiene la órbita completa de lo que es la vida cristiana. Toda parte requiere fe, toda parte requiere el esfuerzo. Y hay que enseñarle a las piernas a desmontarse de la cama. Y va a ser difícil que si amas tu trabajo y los beneficios de tu trabajo, va a ser duro dedicarle tiempo a tus hijos, por ejemplo. Algunos pudieran sentir una tensión entre tu crítica de una santificación de ustedes, tu crítica de una motivación principal y a través de los años de cómo John ha enfatizado el gozo. Y yo estoy de acuerdo con lo que John dice. Yo estoy pensando ahí sentado. Él está hablando él de mí. Ajá. Yo estaba ahí pensando, yo espero que él no piense que yo estoy hablando de él. El hedonismo cristiano dice que debes siempre tratar de ser feliz y que en toda tu conducta debes estar buscando gozo máximo en Dios, siempre, sin excepción alguna. Y también dice que cada acto de obediencia, si es un acto de obediencia evangélica, debe ser de fe. Lo que no es de fe es pecado, dice Romanos 14:23. Así que yo siempre tengo unas cosas absolutas. Cada obediencia es de fe, es una búsqueda de gozo máximo. Ahora, lo que él está criticando el eso, él está criticando los solos y no los siempre. Así que yo estaba escribiendo y anotando las diferencias, y esto es lo que yo pensé. Él tiene 40 incentivos o motivaciones, como la ira, imitación y deber, 40 en su libro, y estoy leyendo y estoy diciendo amén, 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 funcionan muy bien para mí, es así como funciona. ¿Y por qué? Yo pensaba que tú eras un tipo de gozo y fe. ¿Por qué otras cosas no son contradictorias? Y tuve una confusión categórica. Yo creo que está más clara. Lo que estoy preguntando, tomando toda obra, ¿qué lo hace una buena obra? No una obra legalista
no una obra para mi gloria. ¿Qué es lo que hace que una obra sea buena? ¿Qué es lo que lo hace bueno? Yo digo que en esencia a la obediencia es buscar gozo y depender en las promesas. Es la fe en las promesas. Entonces unos tiene 40, 50, 100 diferentes cosas que Dios hace para ayudar que aquello suceda. Así que yo no estoy incluyendo el gozo afuera como uno de los 40 o la fe como uno de los 40. No, yo digo siempre eso está allí y eso es lo que hace la obediencia sea obediencia. Y si Dios dice te voy a mandar al infierno si no lo haces, eso funciona. Así que Dios ama al dador alegre, por ejemplo. Yo no considero la alegría como una de las motivaciones, sino que eso es lo que hace que el dar sea agradable. O lo que no es de fe es pecado. Cualquier acto que no sea de fe es pecaminoso, no es obediencia. Así que la fe no es una de las motivaciones, sino que es parte de la esencia de lo que hace la obediencia obediencia. Así que el hedonismo cristiano, una manera de decirlo, no es decidir cuál de las 40 o 50 motivaciones es más importante, es decidir qué hace que un acto agradable a Dios. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Es mi manera de decir, cada acto para ser glorificante a Dios debe contener una dependencia de todo lo que Dios ha hecho, lo que Él va a hacer para mí, para que yo esté contento, satisfecho en Él, buscando la máxima experiencia en este acto. Y entonces Dios puede hacer cientos de cosas para ayudarme a caminar en esa dirección, desde imitación, ira, deber, es mi deber, el gozo es mi deber. Así que esa es la manera como traté de conciliarlo. Eso es exactamente correcto y encaja con todo lo que hemos estado hablando. Como decía antes, para aclarar, yo no quisiera que alguien piense que no pueden teologizar con estos incentivos. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Mi carga es más bien no robar textos y la verdad de las Biblias, advertencias. Hay una advertencia aquí y tal vez tú tomas la advertencia, segunda de Pedro, qué tipo de persona debiera ser a la luz de la santidad y del regreso de Cristo. Uno puede decir, bueno, ¿por qué yo quiero ser santo cuando Él venga? ¿Y por qué no quiero? Bueno, porque no quiero ser juzgado. ¿Y por qué quiero vivir con Él para siempre? Bueno, quiero pasarme la eternidad con Dios. Yo estoy contento con todas esas conexiones. Lo que no quiero es robarle la fuerza a un texto, de afectarte con... Eso es una advertencia. Yo debo sentir algo. Hay un ambiente, un sentir, para que la Biblia nos venga de diferentes ángulos. Y no decir, bueno, yo no creo que eso debiera motivarme, yo no creo que yo debiera sentir esto, si la Biblia lo tiene. Yo quisiera que dejemos que la Biblia hable con todos los ángulos y las emociones únicas que pueden tener los diferentes textos. Amén. Una ilustración. Al final de 1 Corintios 11, escribí recientemente un blog sobre esto. Él quiere que cambien su conducta en la mesa del Señor y dice, cualquiera que coma y beba sin discernir el cuerpo correctamente del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos han muerto, duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que Dios nos manda para mantenernos, que no vayamos al infierno si abusamos de la Santa Cena a veces. Yo puedo imaginar una persona que no quiere que sea
parte de ningún servicio de adoración y nunca va a predicar de eso, no va a hablar de esto, no va a decirle nunca esto a su congregación, porque esto va a hacer que la gente se deprima, se desaliente o tenga miedo o pierdan su seguridad de salvación o se confundan. Y eso es exactamente. Me encanta este tipo, porque está saturado con la Biblia. Y por eso es que quiero que ustedes sean gente de la Biblia. Lo que yo escribí, yo quiero ser el tipo de persona que se siente amado por el Señor por todas las maneras que Él me ama, incluyendo cuando me mate. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice. Él nos enferma y nos mata para que no seamos condenados con el mundo. Así nos ama. Y si yo no me siento amado cuando la Biblia habla así, yo soy el que tengo que cambiar. No la palabra. Yo soy el que tengo que cambiar. Así que estoy totalmente de acuerdo que el tono del texto no debe ser silenciado. Me imagino a un pastor y él nunca va a usar la palabra muchos mueren. Estaban enterrando cristianos que el Señor mató porque estaban siendo insensibles en la cena del Señor, irreverentes, aunque eran sus hijos, aunque eran salvos. Así, queremos tener todo el efecto de las Escrituras. Es uno de los incentivos para una experiencia de comunión llena de gozo y de fe. Pregunta final. Hebreos 12:14 dice que hay una santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es el significado de ese verso? ¿Y qué tiene eso que ver con que Dios nos acepte basado en la santidad de otro? Bueno, somos llamados a la vida de Cristo. Así que cuando Jesús muere por nosotros y es levantado entre los muertos por nosotros, Él nos une a sí mismo. Y alguien que no comparte en esa vida, unida a la vid, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es interesante cuando Piper hablaba de las piernas saliendo de la cama y la mente teniendo que decirle a la pierna. Eso es lo que Colosenses dice que sucede en la vida del cuerpo de Cristo. La cabeza, la energía que viene de la cabeza, viene a todas las partes del cuerpo. Si yo estoy vivo en Cristo, la vida de Cristo está obrando en mí como parte del cuerpo de Cristo. Y si yo no estoy experimentando eso, no voy a ver el reino de Dios. El mismo tipo de lenguaje como hablaré esta noche que Pablo usa a los corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y algunos de ustedes eran así. Comparten la santidad de Cristo y eso se manifiesta en tu vida. Si eso no está presente, tú no estás vivo. Y Cristo es un regalo, dice Calvino, con la gracia de la justificación y la santificación. Al final, cuando haya un llamado por evidencia y fruto, no es que tú tienes que balancear. Hay algo que indica progreso. Es una vindicación pública de nosotros y de Dios al final de los días. Aquí hay uno justificado que va al cielo. Hay gracia abundando en él o en ella. Vamos a ver algo, aún el ladrón en la cruz, vemos algo de la santidad obrando en él. Y también esta escena pública de Dios. Dios ha hecho algo en esta persona, en la vida de esta persona, y Dios está en lo correcto cuando lo justificó y ahora le completa la glorificación, porque se vio ya obrando parte de esa glorificación en su vida. Sí, ese es mi hijo, hay evidencia de que fue regenerado y tengo todo el derecho para terminarlo. Así que, para resumirlo, la respuesta a tu pregunta es: buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor significa
para no justificarnos, y por una demostrar que somos justificados, dar evidencia de que somos justificados, y es esencial. Así que te perderás si no tienes evidencia de que has sido justificado. Así que la santificación no es opcional. Si no tienes santificación, es evidencia que nunca naciste de Dios. Y los que no nacen de Dios, y los que nacen de Dios continúan en pecado, abandonan. Yo soy salvo, siempre salvo, y voy a vivir como el diablo. No. La seguridad eterna significa que a lo que Él justifica, Él va a santificar y finalmente glorificar. Así que yo pienso la razón por la cual Dios lo planificó así es porque Él quiere que haya una vindicación pública de la obra capacitada por el Espíritu en los que Él ha salvado, y el ladrón en la cruz pudiera ser de ayuda para los que se preocupan con la cuantificación. Entonces, ¿cuánto debo tener? ¿Cuánto debo tener? El ladrón en la cruz tuvo un archivo pequeño de buenas obras y un archivo grande de malas obras. Así que, vamos a decir que tenía 40 años de edad, fue salvado 2 horas antes de la muerte. Y yo estoy seguro que él fue salvo porque Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tenía 39 años y 364 días de maldad. Tenía un archivo lleno de pecados que lo van a condenar al infierno si él va a presentar sus obras. Y Jesús le dice, tú vas al cielo. Y yo no creo que él está exento del juicio por obras. Así que en el último día, y todos los demonios acusando y burlándose, y este tipo va a pasar la prueba, el juicio, Dios abre el archivo y va al final y saca este archivito de buenas obras, y él dice, cuando yo lo toqué en la cruz, él miró al otro ladrón y lo reprendió y confesó su propio pecado y se humilló y dijo, nosotros merecemos estar aquí, este hombre no ha hecho nada. ¿Por qué estás hablando así? Y esa es la evidencia que yo voy a poner en la mesa de que él es mío. Y luego quema el resto del archivo o lo pone bajo la sangre. Y eso fue todo lo que tomó. Lo que se requiere no es una cantidad, sino una realidad. Hay una realidad en tu vida que pueda mostrar en el último día, en el día del juicio. Yo nací de Dios. John puede... un segundito. Eso es difícil. Estoy tratando de pensar. ¿Dónde yo puedo ir con esas cosas? John, sería apropiado decir, y donde mis ancianos y decirles, esta es mi vida, necesito ser excomulgado. Si yo voy a una iglesia que tiene disciplina y que ellos digan, no, tú eres un miembro y estás en buena comunión. Pero no es lo mismo que tú estás diciendo, pero se me permite importar este tipo de esperanza. Yo no entiendo la pregunta. Estoy todavía tratando de cuantificar la santidad. Y yo me miro a mí mismo. Yo puedo encontrar muchas cosas feas. Sería permisible decir, bueno, hay estos medios de gracia y la disciplina. Y si yo no estoy siendo disciplinado por mi iglesia, es una evidencia de que ellos están viendo la gracia de Dios. Ellos están viendo la gracia de Dios. Entonces, está diciendo que los ancianos tienen las llaves del reino y la seguridad es un proyecto de comunidad. Así que los ancianos están diciendo, vemos evidencia de gracia en ti. No vemos que
tú estás descalificado. Y creo que la otra pieza es recordar que tal vez que la buena obra más preciosa delante del Señor es el verdadero arrepentimiento. Y no es como todos los días tengo buenas obras, malas obras acumulándose. Hay arrepentimiento. El arrepentimiento es el vómito del alma. Algo doloroso y terrible. Y puede ser que entre las cosas más hermosas que tú has hecho en tu vida para adornar el Evangelio de Dios, es decir, Él se arrepintió y él aborreció ese pecado. Eso es parte de la evidencia. Estoy totalmente perdido. El sapo saltó a una hoja diferente. Yo necesito una línea. Tú estás entre nosotros. Yo estoy perdido aquí. Todo tiene sentido, pero ¿qué tiene que ver con lo que yo he dicho? Estoy pensando personalmente y hablando de algunas personas que conozco, que es un pasaje duro. El pasaje de Hebreos. Había una línea recta. Él está diciendo la iglesia provee un precursor de este juicio final y esta evaluación final que debiera darle a la conciencia tierna cierta seguridad. Eso ayuda. Gracias. Puedes cerrarnos en oración. Voy a tratar. Padre, en un sentido, cada lugar donde vamos hay confusión. Y si tú no nos ayudas, casi pudiéramos tomar toda oración en esta conferencia y torcerlo a algo dañino. Así que te rogamos que nos ayude a no tornar esto en algo negativo o doloroso, sino que cada oración sea orientada a la verdad bíblica para el mayor bien para cada persona. Así que danos descanso, ayúdanos, comunión dulces y que Cristo sea el centro de nuestra conversación y tráenos con hambre con lo que Russell nos va a hablar esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you, man. That was very helpful. And as they transition off the stage here, we have just a few things that we want to remind you about. First of all is that during this extended dinner break here, of course, all of the areas here will be open, but we also have Logos Bible software, Olive Tree software, and To Every Tribe Ministries. They will be hosting presentations in the exhibit hall on that stage during the dinner hour, and some of those start sooner than later. The ones that are later, feel free to take your meal. I should have said this at lunch. You can take your food into that exhibit hall and actually have dinner listening to some of these sessions. And so you can check the inside cover, back cover of your journal to find out about the times for those sessions. I encourage you to take those in. If you're using the passport to get stamped by visiting all of the exhibit booths, this break will be your last opportunity to get that stamped. And they've wanted me to remind you that those have to be turned into the information desk by 7 p.m. And then after tonight's session, there'll be a list of all of the winners of the various giveaway items listed there at the information desk. At 4:30, so what's that, 10 minutes? 10 minutes from now, Jarvis Williams and Ed Welch will be in the bookstore doing a meet and greet, meet the author book signing. So we encourage you to go over and say hello to them. And those of you that have been using the bookstore and purchasing books, they have set up a UPS shipping center near the bookstore to just help you not have to worry about extra baggage and things like that. So take advantage of that if you need to.
Now, following up on Jarvis Williams' talk, we wanted to just draw your attention to the fact that there's a wonderful book, perhaps one of the most helpful, practical books in dealing with what Jarvis was discussing. It's by Donald Whitney, and it's entitled Spiritual Disciplines for the Christian Life.